Gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Aude Ganés, me llaman. Yo estudié antropología social y bueno, hice un doctorado también en antropología. Y bueno, más o menos algunos ya sabrán, ¿no? Bueno, estuve trabajando con indios navajo, con indios lakota. Estuve viviendo en la India durante 4 años. Y bueno, al final, pues bueno, he terminado haciendo trabajos de espiritualidad, meditaciones, porque bueno, al final me di cuenta que lo que me enseñaban en la universidad, pues bueno, no concordaba con la realidad. Y terminé haciendo trabajos con los sueños. Yo de nacimiento siempre he tenido sueños lúcidos. No me enteré de ello hasta, vamos, hasta que ya tenía 20 y tantos años. Que me dijeron que, bueno, la manera en la que yo soñaba eran los sueños lúcidos. Y bueno, y esta tarde, pues bueno, les voy a hablar un poco de lo que son los sueños lúcidos, un poco, los voy a comentar desde las tradiciones mexicanas, la tradición tolteca, un poco también con la tradición oriental, sobre todo desde el punto de vista hinduista, ¿no? El Nidra Yoga, y más o menos y mezclado un poco con lo que se trabaja entre los nativos de Norteamérica, un poco mezclado con el chamanismo, que es la manera en la que se trabajan los sueños lúcidos. Entonces, bueno, tú me dirás, Marta, si comienzo o sigo. Pues yo creo que sí, que vamos adelante, chicos, y bueno, pues bienvenidos a todos. Vale, a ver. Bueno, pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo. Cada día termina de la misma manera, cerrando los ojos y nos disolvemos en la oscuridad. Hacemos esto sin ningún temor cada día, a pesar de que todo lo que conocemos como yo desaparece. Después de un corto periodo de tiempo surgen las imágenes y nuestro sentido de identidad aparece con ellas. Existimos otra vez en el mundo aparentemente ilimitado de los sueños. Cada noche participamos en estos misterios profundos, cambiando de una dimensión de experiencia a otra. A veces la clave es volver a revivir el sueño desde todos los ángulos y personajes, para que podamos encontrar las claves de nuestro inconsciente. Cuando empezamos a hacer trabajos energéticos, los sueños se pueden recordar mejor, con más detalles, pero no hay que creer que esas experiencias son reales. Sin duda, hay sueños que son reales, en donde puedes percibir energías que se enfrentan a nosotros, situaciones de riesgo de personas que conocemos. Hay muchos mensajes en los sueños y muchas respuestas a preguntas que tenemos pendientes. Debemos de tener cuidado, ya que muchos sueños son simplemente puras proyecciones. Y muy importante, cuando se está empezando a tener habilidades con los sueños conscientes, no hay que utilizarlos como un arma para condicionar a la otra persona o para decirle que estamos unidos a ella, ni mucho menos para hacer jueguitos infantiles tipo yo soy el mejor, mira lo que tengo o mira lo que yo hago. De cualquier manera, los sueños se pueden manejar. En primera instancia, se puede aprender a determinar unas pocas de órdenes muy concretas para que los sueños
puedan encauzarse, dar órdenes desde el tonal para que en medio del sueño, en más o menos 3 semanas, se puedan recordar una respuesta determinada en el sueño. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar alto, nos lanzamos a volar. O con un saltito nos tiramos al vuelo. O simplemente nos tiramos al vacío. A veces podemos girar sobre nuestro eje para poder volar. Esta es una orden importante dentro del sueño. Como segundo punto, podemos ponernos la orden de que cada vez de que tengamos alguna experiencia, compartirla. Otra sería que cada vez que tengamos un impedimento o un problema en los sueños, algo que no funcione o nosotros no podamos llegar a donde queremos llegar, es imprescindible tener la clara conciencia de que hay que avisar a nuestros amigos de los sueños, gente que nos pueden ayudar allí en el propio sueño. Yo personalmente les llamo amigos del sueño. Y estas personas se llaman para resolver esa cuestión. Y cada vez que nosotros resolvemos, necesitamos menos a esos amigos. Al cabo de unas pocas veces, nosotros podemos resolver esos conflictos de nuestro inconsciente. Y en esa resolución de conflictos llegan los regalos, que pueden ser mensajes para nuestro trabajo, comprensiones, cantos de poder, instrumentos que nos den conciencia a nosotros. Es importante de tener en cuenta de nunca estar en contacto con la fama, el poder, ya que esto te saca del sueño lúcido. Debemos de entender que de alguna manera en ese mundo cada palabra que decimos conscientemente es un hecho real y se convierte en realidad inmediatamente. Por ejemplo, dices volar y ya estás volando. Dices claridad y ahora ves esa cuestión o ese problema muy claro. Dices tranquilidad y alcanzas la paz. Debemos de comprender que el lenguaje allí es muy poderoso. El mundo de los sueños es un mundo de emociones y por eso es un mundo en el que los hombres tienen una actitud distinta que el de nosotras las mujeres. Las mujeres estamos acostumbradas a esos movimientos emocionales. A veces para el hombre es difícil gestionar el caos emocional femenino y por eso también le es difícil mantenerse allí en el mundo del sueño. Sin embargo, no es imposible. La idea principal es: ese es un mundo de sentimientos. El sueño ordinario nos puede traer algún mensaje, pero no tiene poder en sí mismo. Si tú intervienes, si tú manejas los sueños y te lanzas a volar, ya detienes el sueño ordinario y produces un sueño lúcido. Pero el sueño verdadero se produce cuando tú detienes todo eso
ese mare magnum de informaciones inconscientes, todo ese espectáculo en el que estás viviendo, ya sea un desierto, una montaña, un incendio, una tormenta, cualquier cosa. Primero, debemos de detener ese proceso y después verse las manos, ir a un lugar de poder. Estos son instrumentos muy eficaces para el trabajo con los sueños. Estamos en un mundo de sentimientos, en un mundo en el que hay más conciencia que aquí cuando despertamos. Y es allí donde el poder se mueve. Y para eso necesitamos mucha energía en el vientre. No tanta cabeza ni pecho. Esto se mueve desde el vientre. Desde el vientre nos movemos más allá del tiempo y del espacio en los sueños. El vientre necesita energía. Por eso, cuanta más luminosidad haya en nuestro cuerpo, cuantas más crillas se hagan, cuanto más se libere uno de esas cargas emocionales, de las obsesiones sexuales, de los problemas emocionales con la familia, de los odios, de los rencores, de los traumas de infancia, de todas esas emociones que están allí escondidas. Hay que abrazar la sombra. No es posible hacer un trabajo con la ensoñación si no se hace una limpieza del tonal en la recapitulación. No es posible tampoco si no se tiene algo de experiencia con la meditación. Estar en el silencio. En las tradiciones orientales se dice que se entra directamente por el ojo de Dios. En 10-15 minutos de silencio mental. El silencio es muy fácil, es lo más sencillo que hay. Lo que pasa es que lo complicamos cuando introducimos técnicas y mantras complejos. El silencio se entrega. El silencio es sensación. Los sueños ordinarios están llenos de visiones que casi siempre reproducen la Matrix o bueno, este mundo, que es lo mismo. En el ensueño verdadero no se ve con los ojos. Es como si viéramos por la piel. Es una sensación distinta que el ver cotidiano. Es una sensación de presencia enorme y de existencia en todos los planos de unión con todas las cosas, como si nuestros sentidos se hubieran ampliado enormemente. Y todo lo que está dentro del campo, dentro de nuestra percepción, es como si pudiéramos conectar con ello desde lo más profundo, desde lo más interno. El desarrollo es el sueño corriente, seguido de la vigilia, el sueño sin sueños, el sueño lúcido y el sueño consciente de la ensoñación. Es un proceso en el que hay que entender que el mundo real es ese, no este. Aquí nuestro cuerpo es sólido, sí, pero eso no es. Lo importante es entender que lo que pasó ayer ya es un sueño. Y lo que pasó hace 5, 10,
15 o 20 años, ni siquiera lo recordaríamos si no tuviéramos fotos, esos testimonios visuales, porque todo está hecho para la visión. Esa es la correlación. Cuando no estemos aquí, todo será un sueño. Como ahora fue lo que pasó hace 15 años. Dentro de un rato, todo esto será un sueño. Salvo que ahora despertemos la conciencia, salvo que ahora conectemos con el ser y dejemos una huella en el alma. Y ese instante se vuelva eterno. Está escrito en nuestro libro de nuestra vida, de nuestros recuerdos. Una vez me contaron un cuento sufí, que creo que es un buen ejemplo para esto de lo que les estoy hablando. Más o menos os lo voy a contar. Había una vez un comerciante que se dedicaba a ir a vender sus productos por todos los pueblos del país. Una tarde, después de que había terminado su jornada y había recogido todos sus productos, se fue a dar un paseo por aquel pueblo. Salió de la zona habitada hacia las colinas y mientras él seguía caminando se encontró con un cementerio, el del pueblo. Entró y mientras caminaba observaba las tumbas, a la vez que miraba los textos que ponían en recuerdo a los fallecidos. Más o menos ponían Nadim, 4 años, Habib, 2 años, Fátima, 12 años, Samira, 7 años, Adil, 10 años, Soraya, 9 años, Amin, 5 años, Latifa, 3 años, Yasira, 13 años. Y así seguían, y él observaba con gran estupor. Mientras él seguía caminando, se encontró con un anciano y muy desconcertado le preguntó: disculpe, pero ¿qué es lo que ocurre en este pueblo? ¿Acaso tienen alguna maldición? ¿Qué es lo que ocurre con las personas? Porque observo con mucha tristeza que los habitantes fallecen muy jóvenes. El anciano le observó y se sonrió y le contestó: en este pueblo tenemos una costumbre muy antigua, y es que cada vez que nace un niño o una niña, se le da un cuaderno en donde allí ellos apuntan los momentos que han sido felices a lo largo de su vida, aunque sea 1 minuto, 1 hora, 3 horas, el tiempo que sea, que hayan sido felices. Todos esos momentos se apuntan en esa libreta y el día que esa persona fallece, se contabiliza todos esos momentos en que esa persona ha sido feliz y se plasman en su tumba. Esto es interesante porque nos hace pensar realmente cuánto tiempo somos nosotros felices a lo largo de nuestra vida. Debemos de tener en cuenta que todo lo que no toca nuestra alma es solo un recuerdo que no podrá reencarnar jamás. Se queda aquí, en esta vida, en el cuerpo psíquico, y no seguirá con nosotros. Pero si hay un toque en el alma, en donde estamos implicados totalmente, con una intensidad enorme,
sintiendo perfectamente que estamos en la totalidad del ser, en eso que vivimos a través del amor, la alegría, la belleza, pues esos instantes se vuelven eternos y quedan inscritos en nuestro libro de memorias. De la misma forma ocurren los sueños. Un sueño ordinario trae un recuerdo, pero es mental. Y como es una conciencia totalmente distinta a la vigilia y no se almacena en la cabeza con facilidad, ¿qué es lo que nos ocurre? Que al despertar metes la cabeza e intentas recordar el sueño y se nos termina olvidando. Si nos metiéramos en el vientre y pusiéramos nuestra atención en él, es más fácil recordar los sueños. Es más fácil establecer el vínculo con ellos. En esa otra realidad vivimos unos sentidos sutiles muchísimo más amplios de los que vivimos aquí. Allí soñamos este sueño y si resolvemos algo allí pronto, aquí se resuelve. Cuando damos un paso aquí es que allí ya hemos comprendido. Así que lo importante es que ese mundo pueda utilizarse para sanar este mundo, para crear las condiciones de los sueños profundos por el bien de todas las personas. Pero no se puede hacer todo de que todo es hablando de que todo es alegría. Cuando hay que enfrentar la oscuridad, hay que enfrentar la oscuridad. Y eso no es alegría. Pero lo que hacemos para que un día venga la alegría, lo hacemos y tenemos que afrontar cara a cara el dolor. Hay que abrazar cara a cara la agresividad y el miedo. Y esto no significa decir no tengo miedo. ¿Tienes miedo? Vive el miedo. ¿Sientes dolor? Vive el dolor. El miedo es tu maestro. La agresividad es tu maestra. Siéntate y respira la agresividad sin querer matarla, sin querer que se vaya de ti. Mírala cara a cara hasta que te revele sus claves y te exprese y te revele allí donde nació en tu infancia esa agresividad y esas zonas de oscuridad donde tú no has puesto la conciencia que aún crean agresividad en ti. Bueno, pues en los sueños pasa lo mismo. Si tenemos un montón de proyecciones emocionales, si no somos ligeros y transparentes, allí nos volvemos muy pesados. Y no solo eso, sino que somos capaces de crear a través del miedo ciertos fantasmas y riesgos. Así que es muy importante que primero nos aligeremos. Y es muy importante que después de aligerarnos, después de tener un cuerpo en forma, entendamos que no se trata de hacer salidas desde el plexo solar. La salida verdadera tiene que estar entre la nuca y la fontanela. Solo los brujos o chamanes expertos pueden salir por el pecho. Los hay, pero en esta cultura occidental en la que vivimos son una especie extinguida. Quizá en ciertas partes de India, en México, existe gente así. Aquí quizá alguno, pero es gente muy, muy, muy escasa. Mientras tanto,
la regla general es salir desde la nuca, o como le llaman en las tradiciones orientales, la boca de Brahma. Por eso lo que se ve en la frente sucede en la nuca. Allí es donde está realmente la puerta al otro mundo, la grieta entre los dos mundos. Ese círculo dorado que pasas por el túnel donde te espera el otro yo, quien tú eres en realidad. No hay dos. Si estás aquí, eres yo. Estás allí, eres el otro yo. Cuando salimos desde esas zonas, no hace falta que la vida salga de nosotros. No hace falta que nuestro cuerpo quede como en trance y nosotros estemos del otro lado. Son demasiados riesgos para algo que puede hacerse con mucha más facilidad a través de una proyección de ciertos aspectos de la mente. De tal manera, en la frontera entre el tonal y el nahual, los dos mundos se encuentran. Si lográramos entrar un poquito más allá de la frontera, ya tendríamos información del nahual sin perder la sensación del cuerpo en el tonal. Y así podríamos ayudar sobre todo en los temas de sanación, en los temas de información para ayudar a una persona, en los temas de sucesos que pasaron en otros tiempos. Cerca de esa frontera del tonal ya se recoge información que viene del nahual. ¿Qué significa eso? Significa que tú aún estás en tu cuerpo, que aún sientes tu cuerpo y proyectas tu mente a ese otro mundo. Cuando ya no sientes tu cuerpo, te metes de lleno en el mundo del nahual. Es lo que se llamaría el despertar en el sueño profundo, en el otro lado con plena conciencia. Y eso para muchos hombres tiene tanta carga emocional que les asusta. Y por eso, buena parte de los que juegan el juego de los ensueños, el juego de traer información del otro lado aquí, ayudar en sanaciones, juegan en esa frontera, porque de esa forma no entran en el mundo de intensos sentimientos. Los sentimientos no son cosas que tienen que ver con la nostalgia. Y los hombres, para los hombres, a veces es la sensación del tiempo perdido. El tiempo corresponde a lo masculino, el espacio a lo femenino. Esa es la diferencia entre el no tiempo del zen y el samadhi femenino. Expansión por el universo del yoga. El tiempo juega un papel esencial en el hombre. Por ejemplo, la nostalgia, la sensación de tristeza que acompaña al hombre en el nahual. Y es debido porque no llega a asumir algunas experiencias del tiempo que le corresponden. Por ejemplo, su madre era muy joven y sabe que ahora es una persona muy mayor, que nunca le ha expresado el amor que sentía o que nunca ha sido claro con ella, que no ha podido hablar relajadamente con ella. Y eso produce unos efectos tremendos que te sacan de ese estado del sueño consciente. En ese mundo se sueña este mundo. Los antiguos chamanes iban allí y hacían allí ceremonias y luego las repetían aquí para que se reprodujeran los efectos de un mundo en otro. Nosotros podemos hacer igual. Cada vez que en la noche hacemos un trabajo
nos vinculamos a una ceremonia, nos vinculamos a un encuentro de ensoñadores en cierto lugar y convocamos ciertas energías, después aquí podemos hacer algo semejante y de alguna manera atraemos esas energías hacia nosotros. Y es así como la magia entra en la vida. Es la única magia que podemos mover, la del ensueño, no hay otra. Y al revés, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí, del ensueño, cuando vamos allá, aquel es un mundo cambiante, que nunca se detiene, siempre está en evolución continua y necesita una pequeña estructura. Nosotros desde el tonal damos estructura a ese mundo. Establecemos un paisaje y se queda constante, mientras que si solo hay nahual, todo cambia, nunca para, como si te hubieras tomado un ácido. ¿Qué trae el nahual al tonal? La magia que os he explicado. Así, entre la estructura, el orden y la magia, se establece el equilibrio entre los mundos. Algunos le llaman el puente arcoíris, entre una realidad y otra. Está el yo y está el otro yo, pero no son iguales. Un día tendrán el mismo rostro como nuestra sombra. No habrá interferencias en medio. Mientras miramos nuestra sombra en la recapitulación, muchas veces aparecen rostros muy extraños, a veces un poco atemorizantes. Cuando observamos nuestra sombra física y sabemos que es parte de esa sombra psíquica y hablamos con ella, pasan muchas cosas. Pero un día la sombra y nosotros somos igual, pues un día el otro yo y yo son igual también. No hay diferencia. El puente se ha establecido y la comunicación es diaria y continua y ya no hace falta dormir para entrar allí. Ya solo con sentarte y cerrar los ojos, atraviesas la puerta y ya estás allí en pocos segundos, porque ya has hecho el camino. Si empiezas a desconfiar y a hacerte pruebas a ti mismo, lo destrozas todo. Pues lo mismo pasa cuando vas allí. Sabes que estás allí, recibes información y es verídica y lo puedes comprobar muchas veces. Y es cuando empiezas a comprender que puedes confiar en ese mundo y cambian las cosas. Se disuelven las enfermedades. Es un mundo en el que se puede acechar tu propio pasado. Se puede acechar en el ensueño. Se vive todo de una forma real, como si te trajeran la realidad que viviste sin engaños, ya que todo lo que recordamos aquí es pura ficción, lo hemos utilizado a nuestra manera y el ego ha juzgado cada cosa que vivimos. El día que nuestro cuerpo nos enseña lo que pasó en realidad, nos damos cuenta la mentira que nos hemos montado a nosotros mismos y nos damos cuenta que queríamos hacer un enemigo a alguien y ya lo habíamos hecho antes de empezar, antes de conocerlo. Ya estaba la enemistad decidida antes de conocerlo o de empezar. Este mundo de los sueños es todo un universo nuevo que se nos abre. ¿Quién nos ha dicho que solo somos responsables de lo que hacemos en vigilia? ¿Cómo la conciencia no va a poder estar 24 horas despierta? Tenemos que lograrlo algún día.
debemos de entender que somos tan responsables de lo que hacemos en sueños como de lo que hacemos en vigilia. Tenemos que entender que también allí creamos semillas que vamos recogiendo después. Debemos de poner orden en un mundo cambiante. Aquí todo parece distinto. Yo parezco distinta. Pero solo una energía nos une. Y si pudiéramos ver esa energía, el enlace sería perfecto. Esos capullos luminosos que somos de energía, en donde todo está unido, en donde todo y todos estamos unidos. Para empezar, en ese mundo hay que darse algunas pequeñas órdenes para poder manejar los sueños, para resolver los obstáculos, para sanar, para volar, para muchas cosas y sobre todo poner atención en ellos. Los sueños puede que no tengan poder al principio, pero es necesario hacerse sensible a ellos. Podemos, por ejemplo, despertarnos o ponernos una alarma a las 3:30, a las 5 de la mañana, que haya 1 hora y media de diferencia entre ambas alarmas. Estas 2 alarmas son esenciales para soñar y de alguna manera uno despierta y toma conciencia. Dices 4 palabras, las grabas o las escribes para fijar el recuerdo del sueño y poco a poco se va poniendo atención a los sueños. Empiezas a recordarlos mejor y conforme se recuerdan vamos actuando sobre ellos y conforme vamos actuando un día eres capaz de detenerlos y crear nuestro propio sueño. Pero primero debemos de salir de ese barco en medio de la tormenta en donde estamos, parar ese juego. A veces solo hace falta verse las manos, alargar la nariz, los dedos, golpear o atravesar con un dedo la otra palma de la mano, dar un salto. La idea es parar el sueño inconsciente, crear una imagen, un mundo o ir a un mundo determinado, juntarnos con otras personas. Para eso se necesita mucha fuerza y energía. Se puede entrar en los sueños de otra persona, siempre y cuando se le pidan los permisos adecuados para que todo sea desde la luz y sea todo más sencillo. Se puede conectar con los viejos seres de la tierra, Rumi, Patanjali, por ejemplo. Se puede hacer todas las cosas que tú quieras o intentar lanzar la proyección al futuro o al pasado. El mundo de los sueños es todo un mundo. El que está vinculado a sus sueños ya no está al margen del accidente, de la casualidad. Está fuera de esos juegos. En ese mundo las cosas pasan desde la conciencia, no pasan por casualidad. Es así como hacemos proyectos que ayuden a la Tierra. Es así como se crean tribus de conciencia. Y, por ejemplo, a veces se hacen ejercicios para empezar a entrenarnos en la ensoñación. Se hacen algunos ejercicios
como por ejemplo el que creo que vamos a realizar el próximo 6 de noviembre. Se hacen ejercicios en donde se conecta con el animal de poder. Estamos vinculando un trabajo de tradición chamánica con un ejercicio de ensoñación, pero bueno, son maneras de empezar a hacer pequeños trabajos en donde nos podemos acercar a ese mundo, al mundo del ensueño consciente, del sueño lúcido. Y bueno, nada más antes de finalizar, pues invitarles al que esté interesado, el próximo día 6 de noviembre, me parece que a las 7:30, vamos a realizar un trabajito vía online, en donde, bueno, se va a hacer un pequeño acercamiento. No se puede hacer como se hace de manera presencial, pero bueno, es un pequeño acercamiento con un trabajo de ensoñación, en donde, bueno, se puede conocer al animal de poder y podremos conocer ese ser que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y del cual nos queda mucho por aprender. Y bueno, desde aquí daros las gracias por haberme escuchado y nada, le doy paso a Marta y no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, Saude. Pues a ver, ¿tenéis alguien alguna preguntita? Podéis ir hablando vosotros directamente o si queréis escribir por el chat y se lo traslado yo a Saude. Vale, están diciendo por aquí que está muy bien saber todo lo que cuentas, pero lo que nos hace falta es saber cómo se entra en los sueños lúcidos, métodos, formas de entrar. Pienso que eso sería lo primero, nos dice Eugenio por aquí. Vale, sí, bueno, como les he comentado, ¿no? Podemos empezar, bueno, dándonos esas pequeñas órdenes, como les comentaba. Podemos empezar, bueno, si no se tiene ningún tipo de sueño, pues bueno, empezar a poneros la alarma, 2 alarmas a lo largo de la noche, por ejemplo, que haya siempre una diferencia de 1h30 entre cada alarma. Os despertáis y lo que estéis soñando, aunque sea una palabra, lo que sea, apuntarlo o grabarlo en una libreta, por ejemplo, para que podamos empezar a hacer ese ejercicio de recordar, si lo que nos pasa es que no los recordamos. Y como también les comentaba, es muy importante hacer crillas, hacer trabajos de meditación, porque para poder entrar en el sueño lúcido, como les comentaba, se necesita muchísima energía. Podemos hacer también trabajos de limpieza del pasado, que eso es muy importante, que como les decía, sobre todo para aligerar, ¿no? Para aligerar nuestro cuerpo de ensueño en ese otro mundo, porque si no lo único que vamos a conseguir es estar más densos, más pesados y bueno, y podemos incluso meter la pata, meternos en líos o en pesadillas dentro de un sueño. O sea, que hay que ir siguiendo poco a poco unos pasos para poder entrar, ¿no? No podemos, si no he limpiado, si yo tengo muchos problemas en mi vida o en mi infancia, he tenido problemas con mi padre y con mi madre, pues eso es lo primero que hay que hacer trabajos de recapitulación en donde se limpia todo ese pasado, ¿no? No sé si le ha quedado más o menos claro o... Pues no sé ahora si acaso nos preguntará por aquí o puedes abrir el micrófono, Eugenio, como tú prefieras. Luego Fernando por Bueno, aquí. yo quería haber preguntado, o sea, mi idea era, o sea, está muy bien todo lo que cuentas, pero yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, al ir a acostarnos, pues no sabemos si vamos a tener sueños o no. ¿Hay métodos o algún tipo de formas para que cuando vayamos a dormir podamos tener sueños? Porque yo algunas veces sueño, otras veces no, o por lo menos no me acuerdo. A lo mejor dicen que sí, que normalmente se suele soñar siempre,
pero la mayoría no nos acordamos. Está claro que habrá que despertarse a una hora, pero yo algunas veces me despierto y luego no hay forma de dormir. O sea, si hay métodos, algún tipo de formas para que antes de dormir podamos relajarnos y tener... O sea, yo lo que quiero saber es si hay algún método o algo para empezar a soñar. Luego ya después, una vez que empecemos a soñar, pues sí, entraremos en todo lo que tú dices, que está muy bien, empezaremos a subir niveles y a ver cosas, pero primero hay que empezar a soñar, digo yo. Eso es lo que yo quería hacer. Vale, mira, para poder... A ver, vamos por partes. Si no recuerdas los sueños, bueno, pues te puedes empezar a dar pequeñas órdenes, por ejemplo, antes de dormir. Si tu caso es de que no recuerdas los sueños, pues bueno, te grabas un mantra, como por ejemplo, esta noche voy a recordar todo lo que he soñado. Simplemente, algo muy simple, no necesitas hacer nada complejo, algo, 4 palabritas muy simples, de yo lo voy a recordar. Y entonces, y te lo vas grabando siempre antes de ir a dormir, yo voy a recordar, yo voy a recordar. Y al cabo de un tiempo, claro que consigues recordar el sueño. Luego, ¿qué pasa? Ah, que yo no sueño. Bueno, entonces, a ver, vuelvo a lo mismo. Tenemos que hacer trabajos de crillas para recoger energía, para poder tener esa fuerza, esa energía para poder movernos en el otro lado. Importantísimo, y no me voy a cansar de decirlo, tenemos que recapitular nuestro pasado, limpiar todo ese pasado que tenemos. A veces en las recapitulaciones nos salen, mucha gente dice, no, no, si yo he tenido una vida maravillosa, estupendísima, empiezas a recapitular y recuerdas, yo que sé, que tu madre cuando tú tenías 3 años te dio un grito y que, bueno, y ese grito parece que a ti, bueno, te ofuscó tanto que, bueno, cambió de tal manera tu forma de ser que te ha afectado hasta de adulto, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que podemos empezar. Por ejemplo, puedes practicar deporte también, o sea, ¿por qué? Porque esa es una manera también de recoger energía, pero no te va a servir de nada si no limpias el pasado, porque si tienes, como yo le llamo, ¿no? Hablando comúnmente, ¿no? El cajón de mierda lo tienes muy lleno, no vas a conseguir ensoñar. ¿Por qué? Porque para poder meter, como ¿Quién dice... tenemos ese cajón limpio? A ver, que levante la mano el primero. No, no, es que ninguno. Pues por eso. Para poder empezar, para trabajar con eso, hay que empezar a limpiar ese cajón. Hay que empezar a sacar todo eso, porque si no lo sacas, no podrás acceder a lo otro. Porque cuando accedas, o sea, sí que se puede, pero cuando accedas y ese cajón lo tienes lleno, lo que vas a conseguir es meterte en líos en los sueños. No sé si habréis escuchado, de repente hay gente que te dice, no, es que yo sueño y sueño que me golpean o amanezco todo golpeado o yo qué sé. Entonces, eso es el problema, que tú no te puedes meter a hacer trabajos de grandes ensoñaciones cuando no se ha limpiado la historia pasada nuestra. Y todos la tenemos que limpiar, claro que sí. O sea, no es de que yo ahora me voy a poner a ensoñar y ya. No, o sea, eso es de cajón. O sea, hay que limpiar el pasado, hay que practicar meditación, hay que practicar el silencio, hay que practicar ejercicios de crillas. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que podemos recabar energía, porque una vez que estamos allí, absorbes demasiada energía, o sea, necesitas muchísima energía para poder... yo qué sé, incluso hasta salir del cuerpo, como dicen, ¿no? O sea, para poder ir a visitar al amigo, necesitas hacer esos trabajos para poder hacer algo más. Si no, siempre te vas a quedar estancado, vas a estar allí y no vas a poder pasar de allí, ¿vale? ¿Cómo sabemos que tenemos el cajón ya vacío? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, conforme vas haciendo las recapitulaciones, tú mismo lo notas, ¿no? Tú sientes, es como si te quitaran 40, 50 kilos de encima. No solo eso, empiezas a soñar, empiezas a recordar los sueños, empiezas a aligerar ese cuerpo, tienes más facilidad, por ejemplo, para salir del cuerpo. Eso
es que tú mismo te das cuenta de ello. O sea, pero para recapitular, a ver, hay muchos trabajos, bueno, a ver, se hacen trabajos de, bueno, a lo largo de un par de años, por ejemplo, de estar recapitulando y sacar, porque es lo que yo os decía, si voy a llorar, no voy a llorar 5 minutos y luego, ya me levanto, ya estoy muy bien y me voy de copas. No, 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 vamos a hacer un trabajo y vamos a meternos de nuevo en, yo qué sé, en ese trauma que tuvimos, yo qué sé, o en esa violación o en ese problema que tuve con mi padre o con mi madre, y lo voy a revivir nuevamente. Lo voy a revivir y una vez cuando yo estoy metido allí reviviéndolo, es cuando tomo conciencia de las cosas y empiezas a darte cuenta que a veces las cosas no fueron tal y como tú las percibiste en ese momento. Y entonces es cuando empiezas a soltar, porque es lo que os comentaba, somos como capullos luminosos y entonces cuando tú tienes problemas con alguien, desde que somos pequeños, si tú tienes un lío, un grito, un problema con X persona, ese capullo luminoso es como si se enganchara esa energía hacia la otra persona y quedas unido. Y entonces lo que hay que hacer es cortar todo eso, es devolver a esa persona lo que le pertenece a esa persona para que yo pueda tener energía en mi cuerpo. Vale, empezaremos a limpiar el cajón ese a ver cómo. Gracias. Vale, a ver. ¿Es necesario siempre conocer lo que ocurrió, o sea, entrar en vivencia para poder recapitularlo? Yo hice alguna recapitulación pues con la respiración, ¿no? Inspirando derecha, soltando izquierda o viceversa, creo. Bueno, ahora me corriges. Y esto lo podemos hacer por nuestra cuenta o conlleva su riesgo. A ver, una forma fácil de recapitular que nos puedas decir para por lo menos ir comenzando a limpiar ese cajón un poquito. Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, esa respiración que tú hiciste es una de las técnicas. Yo suelo hacer ese tipo de trabajos. Hay que tener cuidado, sobre todo si no lo hemos hecho nunca, sobre todo porque en ese tipo de respiraciones lo que se busca es llegar a un romper, es llegar a la locura. Es lo que se busca, en pocas palabras, ¿no? Sin que nos asustemos, pero es el soltar todo eso. Es imaginarte, es lo que tú dices, imaginarte de que tú tienes allí, yo qué sé, por decir, a tu padre ahí delante, a esa persona que te golpeó, a esa persona que te insultó, y tú te la imaginas que la tienes allí delante y es cuando tú realmente empiezas a devolverle a esa persona, le dices todo lo que haga falta, por decirle, o sea, le gritas todo lo que quieras y es cuando, aunque ya esté fallecida esa persona, pero tú se lo devuelves y empiezas a devolver. Es peligroso hacerlo uno solo si no está acostumbrado. Yo siempre recomiendo de ese tipo de trabajos hacerlos con personas que estén, bueno, que por lo menos les estén vigilando, porque puedes entrar en ciertos estados en donde si no lo haces bien puede ser peligroso. Entonces, bueno, maneras que podéis hacer de recapitular, bueno, por ejemplo, podéis salir a caminar al campo, entregar todas esas puedes, por ejemplo, también, aparte de caminar, escribir, por ejemplo, coger un bolígrafo con un papel y os ponéis, yo qué sé, 15 minutos, 10 minutos, por ejemplo, para escribir y apuntáis un tema, ponéis un título en eso, yo qué sé, por ejemplo, voy a recapitular a mi pareja y entonces pones el nombre fulanito de tal. Y entonces tú sin pensar, es muy importante, empiezas a escribir todo lo que te venga a la cabeza, como si te viene a la cabeza el cielo azul o el chivo rojo. Tú lo escribes. Al principio parece que no tiene sentido, pero escribe sin parar. No permitas que la mente entre de por medio. Y entonces, una vez que pasan los 15 minutos, bueno, descansas, observas lo que has leído y
poco a poco vas a ir observando, tu misma escritura te va a ir dejando claves. A veces saldrán cosas que ni siquiera tú te acordabas y es otra manera de recapitular. En los trabajos, bueno, en los trabajos de, por ejemplo, con los indios de Norteamérica, y en los trabajos de la toltequidad, que le llaman, en el chamanismo mexicano, hay 13 vías de recapitulación, ¿vale? Le llaman, bueno, las vías del guerrero. Entonces, bueno, en esas vías, bueno, hay diferentes maneras, desde que te entierran y tú estás allí debajo de la tierra, a ver, sin ahogarte, pero estás inmóvil con la tierra, entregando a la tierra. También te puedes poner alrededor de un árbol centenario, un olivo, un árbol que sea de hoja perenne, y bueno, y empiezas a dar círculos, empiezas a cantar y bueno, hay diferentes vías. Otra vía también es sentarte delante de una hoguera, por ejemplo, y estás en vigilia, estás toda la noche y estás observando el fuego. Y a la vez que observas el fuego, pues tú también vas entregando, ¿no? Te pueden venir imágenes o te pueden venir recuerdos y entonces todos esos recuerdos o esos malos momentos los vas quemando con el fuego. Es lo que te podría recomendar si no tienes a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Pero porque hay otras maneras de recapitular que se hacen entre los indios de Norteamérica o los mexicanos que son más fuertes, pero yo siempre recomiendo que haya una persona delante, que no esté sola porque es peligroso. ¿Nos puede recomendar algún libro o algo donde podamos empezar a leer este tipo de cosas? Ostras, un libro. Pues es que la verdad es que no te sabría decir, porque yo lo aprendí lo aprendí con esta gente. Estaba allí y no tengo idea, ¿no?, de algún libro que te pueda ayudar. Entonces nosotros son los que hacemos. Estamos perdidos. Si no leemos o no te tenemos a ti al lado, entonces ¿qué hacemos? No, bueno, puedes hacer lo que te comento, ¿no? Si tienes la hoguera, puedes hacer caminatas de poder, hacer caminatas de no 5 o 10 minutos, sino que te vayas a hacer caminatas de 10, 15 kilómetros, hacer, por ejemplo, peregrinaciones también, el Camino de Santiago, eso es una muy bonita manera de recapitular también, donde vas tú solo, vas caminando y vas, bueno, y se te van presentando muchísimas cosas a lo largo de esa caminata. No sé, algún trabajo, por ejemplo, no sé, creo que Carlos Castaneda menciona algo, lo que pasa es de que yo no te puedo decir porque yo es que no lo he leído al Carlos Castaneda, pero sí que me han informado de algunas personas de que Carlos Castaneda en alguno de sus libros menciona alguna de estas maneras de recapitular, ¿no?, de que él practicó también en su momento. Ok, vale. Buscaremos algo. Hola, Saude. No me veo muy bien la cámara. Tengo un montón de dudas. ¿Me oyes? Sí, ¿eh? Te escucho perfectamente. Ah, vale, gracias. ¿Podría decirse también que a lo mejor o algún de estos viajes iniciáticos pueden ser una manera de recapitular? Por ejemplo, ¿A qué te refieres con viaje iniciático? Por ejemplo, tú te haces un viaje a la India o te haces un viaje a un lugar santo de peregrinaje, como habías dicho tú antes, no solamente ir al Camino de Santiago, ir a, por ejemplo, pues Montjuïc, por ejemplo, que es donde apareció las apariciones marianas en 1981, en sitios que de alguna manera u otra se consideren con una energía especial, ¿no? Eso sí, sería... a ver, siempre y cuando tú te hagas caminatas de 20 kilómetros al día, por ejemplo. Lo importante aquí es el caminar, la caminata, no de que vayas en un coche o no, que tú vayas caminando, porque cuando tú vas caminando y que no vayas
yo qué sé, en plan cotilleo con el vecino. No, no, tú vas, o sea, y vas mentalizada, vas recordando, vas siendo consciente de cada paso que das. Da igual a dónde vayas, o sea, puede ser a la India, yo he dicho el Camino de Santiago porque, vamos, es lo que tenemos aquí, pero que es un lugar de poder, por ejemplo. Pero sí, o sea, o ir a la montaña, o sea, ir a lugares en donde nosotros, donde se requiera un esfuerzo también. Por ejemplo, hay otras tradiciones, por ejemplo, en México están las danzas, ¿no? Danzas en donde tú estás 4 o 5 horas danzando y allí también estás recapitulando, o sea, estás, porque no hay otra manera, o sea, estás tú frente a la danza, no hay otra cosa. Entonces, yo qué sé, o sea, o que practiques algún deporte, o te coges la bicicleta y en vez de 20 kilómetros, pues te haces 50, 60 kilómetros. O sea, la cosa es de que lo que estés haciendo lo hagas en plena conciencia. Eso es lo importante. Sería como un poco el vivir el aquí y la ahora, hacerte consciente de todo lo que haces, ¿no? En principio. Sí, Y más o menos. todo tiene que ser con esfuerzo. O sea, no serviría, por ejemplo, también, pues, no sé, cocinar. Vamos a suponer que te cueste trabajo. Es como dar actos de servicios, por ejemplo, como algo que te esté costando, haces un acto de servicio. A lo mejor estoy rizando un poco el rizo, pero ya poniéndonos también en ese sentido de, pues tengo que mantener la casa limpia. Bueno, bien, hago esto, me esfuerzo por hacerlo, lo haces con consciencia, con plena consciencia. ¿Podrías estar recapitulando? No, eso no es recapitular. Eso más bien, eso se hace mucho en la India, eso más bien es karma yoga, que también está muy bien. Y eso te sirve para parar la mente. Eso también, eso nos sirve, pero no es recapitular. Eso es el parar la mente cuando tú estás cocinando y estás, si yo estoy cortando, pues estoy cortando. No estoy pensando en qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer al rato. No, no, no. Estoy cortando y estoy en el aquí y en el ahora. Estoy pelando, estoy haciendo eso. No estoy pensando en que esta tarde tengo que llevar al niño a algún sitio o que tengo que recoger. No, 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 no. O sea, estoy aquí y ahora. Pero eso sirve para callar nuestra mente, para callar el lorito que tenemos dentro, ese lorito que está a cada rato, que sales a la calle y que te dice, mira cómo va esa chica con el vestido rojo, ostras, mira qué mal se ve, oh, jolín, esa mujer que se ve muy delgada, o aquel, o sea, cuando ponemos etiquetas. Eso es una manera de comenzar, de callar nuestra mente aquí. Vale, entonces nos recomiendas todas esas acciones de caminar, hacer todo. La única que no nos recomiendas, porque es un poco más peligrosa, a no ser que lo hagamos con alguien que sepa al lado, es la de las respiraciones, ¿no? Vale. Claro. Por otro lado, tengo apuntado, lo que pasa es que no me daba tiempo a cogértelo todo. Es súper importante el aprender a hacer estos sueños lúcidos, por lo que te estaba entendiendo, ¿no? Porque para dejar de hacer las cosas al azar. O sea, la verdad que me parece algo súper interesante. Y llegabas a decir que incluso se creaban tribus de conciencia para, de alguna manera u otra, a través de esas tribus de conciencia, era la única manera, me pareció entender, que es que no me dio tiempo a apuntarlo, que se podía llegar a cambiar el mundo, mejorar el mundo. No sé si nos podías repetir esa parte, esa importancia, ¿no? Del porqué de hacer estos sueños lúcidos y por qué esas tribus de conciencia tan importantes. Sí, mira, cuando empiezas a hacer trabajos con ensoñación, por ejemplo, en los trabajos que hago con las personas y empezamos a hacer trabajos de ensoñación, hacemos grupos, por ejemplo. Haces unos grupos en donde esas personas empiezan a hacer prácticas para reunirse en determinado lugar, para empezar a coger objetos de poder, para empezar a tener un contacto entre ellos. Una vez que esas personas son capaces de encontrarse en los sueños,
tú estás creando una tribu de conciencia, estás creando un grupo en donde esas personas son capaces de ayudar a otras personas. Es importante el ensoñar. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes hacer muchísimas cosas, que es lo que os comentaba, ¿no? Puedes hacer sanaciones desde el otro lado y traerlas aquí. Puedes pedir, por ejemplo, que se resuelva X problema allí y aquí se te resuelve. O sea, ese mundo es tan grande que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, no tiene fin ese mundo. Entonces, claro que es importante y mientras más te relaciones con gente que están ensoñando y que te estás o que te visitan o se reúnen en determinados lugares, pues bueno, esas personas cada vez son capaces de tener más independencia dentro de los sueños. Gracias, Saudi. Tú que estás creando un grupo para empezar a hacer estos círculos, estos tipos de ensoñaciones. Sí, estamos en ello. Lo que pasa es de que, a ver, este tipo de trabajos a mí me gusta hacerlos de manera presencial, porque el chamanismo difícilmente se puede hacer, pocas cosas se pueden hacer a distancia. Entonces, estamos esperando, bueno, a ver si pasa un poquito todo esto para que podamos estamos creando un grupo en donde, bueno, vamos a empezar a hacer trabajos de de reuniones una vez al mes y bueno, vamos a empezar pues desde cero, ¿no? Desde la recapitulación, vamos a hacer bicharas, vamos a hacer una serie de trabajos en donde el fin último es el crear un grupo de ensoñadores, el crear un grupo de personas que sean capaces de hacer este tipo de cosas. ¿Y dónde se hace eso? ¿Dónde lo vais a hacer? ¿Ubicar el lugar? Bueno, estamos todavía en ello. Marta me ha ofrecido allí en Aranjuez. Qué bien, en Aranjuez. Allí estoy Sevilla yo. teníamos, perfecto. En Sevilla estamos igual con la idea. Y bueno, y también ¿Asturias? En Asturias me habían ofrecido también. Entonces, bueno, estamos creando 3 grupos a ver si, bueno, que se reúnan unos mínimos de guerreros para poder hacer esos trabajos, porque mientras más personas hayan, más energía se puede mover. A ver si empezamos por Aranjuez. Perfecto. Saude, una pregunta. Cuando corto el vínculo con esa persona, la visualizo y digamos que le devuelvo mi energía y retomo la energía, ¿no? Que se quedó ahí retenida también a través de esa persona, estaría bien para finalizar, o sea, para cerrar, digamos como que con cortar es suficiente y lo entrego a la fuente, o si visualizo armonizada la energía de esa persona y la mía propia, sería mejor como para sellar, ¿no? Ese trabajo, ¿no? con esa persona y hacerlo con cada quien, ¿no? Que nos vayamos acordando. Sí, bueno, hay diferentes maneras y todo depende del vínculo que hayas tenido con esa persona. A ver, no es lo mismo, por ejemplo, un amigo que tu pareja o que tu madre, por ejemplo. Si el vínculo es estrecho, sí que se recomienda hacer más los ejercicios de respiración para que entregues de una vez por todas todo aquello a esa persona. Si ha sido un vínculo de una amistad, un compañero del colegio, algo menos estrecho, puedes hacer tú lo que me estás comentando, o sea, visualizar a esa persona, visualizas también cómo estás entregando, devolviendo a esa persona las cosas que no le pertenecen, las cosas que no te pertenecen a ti, se las devuelves a esa persona y bueno, se hace una pequeña, entre los indios de Norteamérica, se hace una pequeña ceremonia
en donde, bueno, se entierran las cosas de si ya no le vas a volver a ver o algo así, pues ciertas cosas que tú consideres que sean de poder se entierran y se hacen una ceremonia y se entregan a la tierra. Y bueno, si esa persona ya ha fallecido, pues también igualmente lo devuelves y tú lo visualizas a la vez. Visualizarlo está bien. Como algo simbólico, ¿no? Para que el consciente se entere, que enterrar esos símbolos, sí, sí, sí. Y que me he acordado, por el compañero que ha preguntado un libro, me he acordado de un libro que a mí me gustó muchísimo, el de los 4 acuerdos, que es de sabiduría tolteca, y bueno, y lo quería pues nombrar aquí, ¿no? Para todos, para quien le interese leerlo, que a mí me gustó muchísimo. Sí, Muchas es verdad, es verdad. Muchas gracias por tu aportación. gracias. Saude, yo quería preguntarte, yo hace años empecé a pensar que podía recordar mis sueños y escribía cada día lo poco que, digamos, cuando me estaba despertando recordaba. Así conseguí recordar bastante los sueños. La verdad es que me ayudó a recordar cada día mejor. ¿Eso tiene algo que ver con los sueños de los que estás hablando? A ver, esa es una buena manera, por ejemplo, si ya estás teniendo sueños. Hombre, es que soñar soñamos todos, aunque no se recuerden. Soñar es... Había, por ejemplo, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Ahora Vale. sí, es que se había ido. Perdón, se había ido. Había, por ejemplo, se me ha ido, perdón. A ver, ¿me recuerdas, por ejemplo, por favor, tu pregunta? Sí, que yo hace años empecé a pensar que podía recordar los sueños y escribía cada día, al principio lo poquito que recordaba, según me estaba despertando yo recordaba cosas y así conseguí cada día recordar mejor los sueños. Te preguntaba si tiene algo que ver con eso con los sueños lúcidos o no. Vale, esa es una manera, por ejemplo, porque, a ver, estaba el chico que nos decía, bueno, que el caso de él, que él no soñaba. Si tú ya estás soñando, o sea, aunque sea sueño ordinario, ese es un buen ejercicio para empezar a acostumbrarte a recordar los sueños, llevar una libreta en donde apuntes, aunque sean 2, 3 palabritas o un parrafito, lo que sea, que lleves un diario. Sí. Un diario de los sueños. Sí, eso es lo que yo llegué a hacerme, sí. O sea, y esa es una buena manera de hacer, de comenzar a recordar. Ah, vale. Pero eso no son sueños lúcidos. No. Esos vale. son sueños ordinarios, o sea, son proyecciones y bueno, ya los sueños lúcidos, o sea, el sueño lúcido es cuando tú eres capaz de cambiar el sueño. Cuando tú despiertas dentro del sueño. Si tú ya estás soñando, por ejemplo, bueno, también te puedes dar la orden, por ejemplo, antes de dormir, aparte voy a recordar esta noche el sueño, otra orden que te puedes dar si ya estás soñando es, esta noche voy a despertar dentro de mi sueño. Y entonces tú te observas las manos, intentas verte las manos, ¿vale? Esa es otra manera de despertar dentro del sueño, si ya estás soñando. Sí, vale, gracias. Vale. Una pregunta. Muchas gracias para empezar por todo tu empeño en pasarnos información. Muchas gracias. La pregunta que tengo, por ejemplo, cuando vas a dormir, que das el mandato, ¿no? de que quieres ir a hablar con algún maestro, ¿no? O Rumi o cualquier maestro que tengas en tu corazón. Luego, después de dar ese mandato y creer que vas a hacer retiro, ¿no? Para aprender de esos maestros, y luego no recuerdas del sueño, pero solo con el mandato ya estás limpiando, trabajando, o tienes que acordarte del sueño para que eso se haga efectivo. Es importante recordarlo, o sea, eso es lo más importante. Tú tienes que recordarlo todo,
¿Por qué? Porque luego otra de las cosas que se hacen es resoñar el sueño, que es lo que comentaba, ¿no? Ya una vez que tú eres capaz de recordarlo, tú puedes otro día resoñar el sueño que tuviste el día anterior. Entonces, por eso es importante el recordar. Gracias. Vale. Pero Saude, con respecto a esto que acabas de decir, cuando tú resueñas, ¿realmente cómo sabes que es un sueño lúcido y que no estás poniendo el mental? Porque tú cuando estás resoñando, tú eres capaz, por ejemplo, a ver, estoy soñando que estoy, yo qué sé, en mitad de una tormenta, ¿vale? Cuando es un sueño lúcido, yo soy capaz, no solo, o sea, yo resueño ese sueño desde todos los ángulos de todos los personajes. Es como si estuviera dentro de una película. Lo sueño desde este ángulo, lo sueño desde enfrente, lo sueño desde arriba, lo sueño desde abajo y soy capaz de ver en 360 grados. A continuación, si estoy en mitad de esa tormenta, soy capaz de detener esa tormenta. Soy capaz de decir, o con un chasquido o con cualquier orden, de decir, esto cambia. Y aparece el sol, aparece la luna, las estrellas, lo que tú quieras. Eso es un sueño lúcido. Cuando tú no eres capaz de cambiarlo y sientes que te estás ahogando en mitad de esa tormenta, eso es un sueño ordinario. Uh-huh. Y otra pregunta. Hay una persona que me ha comentado que cuando cierra los ojos y no sabe bien si es en estado de vigilia o ya durmiendo, tiene la duda, empieza a ver caras y caras y caras y caras y caras y caras de personas, y muchas, y le pasa continuamente a lo largo de años en su vida, y ha tenido la ocasión en 2 veces en su vida ver a una persona de esas en persona, real, pero le dio miedo acercarse y preguntar. A ver, este chico o chica tiene energía, entonces, para ser un buen ensoñador. En el caso de esta persona, pues bueno, es un buen paso que puedas ver caras y que no solo eso, sino que luego esa persona la conozcas, ¿no? Yo le recomendaría hacer algún trabajo de limpieza, de recapitulación. Quizá no necesite tanto porque ya tiene esa energía para poder pasar al sueño lúcido, pero sería bueno para que recapitulara. ¿Para qué? Porque no sé si es chico o chica, porque si es chico es más normal. Ah, vale, porque si es chico es más normal que tenga miedo. Porque a los hombres les cuesta un poquito más. Si es una chica, a ver, sigo diciendo, es interesante que tenga esta capacidad, porque haciendo con pocos trabajos que hiciera un poco más de recapitulación, un poco más de trabajo del ego, de trabajo de crecimiento personal interno, esa persona seguramente se quitaría un poco los miedos. Es normal que tengas miedo al principio. Hay muchas personas que cuando salen del cuerpo, por ejemplo, o cuando se ven allí abajo en la cama, claro que les da miedo, porque es una sensación que no estamos acostumbrados. Entonces, eso es normal, que tengas miedo. En el caso de ella que dice que le dio miedo acercarse a esa persona, pues no debería de tenerlo. Porque... Le dio miedo porque dice que, claro, no entiende por qué le pasa eso, porque le pasa desde hace muchos años. Y entonces claro, lo que le dio miedo fue encontrarse con alguien, o sea, para ella era un sueño y de repente vio en el mundo real a una persona que está viendo en sueños continuamente así como caras, como si fueran pasando fotos de personas. Y entonces claro, yo le dije, ¿cómo no te acercaste a preguntar simplemente por curiosidad? Y dice, no claro, sé, me quedé bloqueada, no fui capaz. Sí, a ver, es normal que tengas miedo, es normal porque no estás acostumbrado. Como os comentaba, ¿no? A veces es como si te hubieses tomado un ácido, ¿no? Cuando estás en ese lado. Y claro que tienes miedo. Cuando se hacen ese tipo de trabajos, ese miedo desaparece.
Entonces, por eso le recomendaría, ¿no?, de que sería bueno que ella hiciera alguna recapitulación. Hay personas que nacen con ese don. Hay otras personas que a lo largo de su vida, si se entrenan, consiguen tener sueños lúcidos, pero hay otras personas que no sé por qué tienen esa capacidad para soñar así. Como yo os decía al principio, bueno, muchos años yo pensaba que todo el mundo soñaba así, hasta que una vez hablando de uno de los sueños con unos Lakota, me dijeron, no, dices que a ver, eso no es normal, no todo el mundo sueña así. Y fue cuando me di cuenta, pero yo siempre había soñado así. A lo largo de los trabajos que he ido haciendo con las personas, me doy cuenta que hay personas que pasan de no tener ningún sueño a tener cierta capacidad para hacer ensoñaciones. O sea, es un mundo que está abierto a todos. Es como el correr, ¿no? Hay unos que, bueno, que nacen con el don para ser grandes atletas y otros que, bueno, tenemos que entrenarnos. Es lo mismo. Mira, nos han puesto por aquí una pregunta muy interesante. ¿Son peligrosos los sueños lúcidos en niños? Vale, a ver, en niños. Los sueños lúcidos, el niño normalmente siempre se lo va a tomar a un juego. Al principio puede tener miedo el niño, es normal que tenga miedo, pero si nosotros, no son peligrosos, para empezar no son peligrosos, salvo que estén metidos en un mundo, en otro nivel dentro del sueño lúcido, porque dentro de los sueños lúcidos hay niveles, hay gente que le llama el bajo astral, hay gente que le llama, le ponen nombres de dimensiones, depende de dónde se encuentre. Si el niño sueña con monstruos o con gente que le hacen daño, es peligroso. ¿Por qué? Porque dentro de todo ese mundo hay seres, hay gente que les llama seres inorgánicos, seres que absorben la energía nuestra. Hay gente que sueña, por ejemplo, yo qué sé, que estoy teniendo, dentro del sueño lúcido, estoy teniendo relaciones sexuales, pues con, yo qué sé, con este que me gustaba, ¿no? Pues resulta que es que está absorbiendo tu energía. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de trabajos, ¿no? Si el niño está soñando con un lugar de poder, un lugar bonito, o el niño no tiene ningún problema, no hay ningún problema. Hay que preocuparse cuando se tienen sueños y amanecemos cansados, como si no hubiésemos dormido en toda la noche. Allí, ese sí que es un problema, porque entonces habría que mirar a esa persona, porque habrían seres sí, seres sobre todo, que están absorbiendo nuestra energía. Pues muy bien, pues súper interesante todo. Si no tenéis ninguna pregunta más, pues vamos a dar por finalizada la charla. Yo sí tengo una duda más, ¿veis? Pues venga, a ver, la última. ¿Por qué hay sueños que son como muy reales y otros sueños son normales? Pero hay sueños, yo por lo menos, hay sueños que son como que son reales, que estoy yo viviendo esas experiencias, no sé, vamos, como lo estoy viviendo en realidad. ¿Eso es un sueño lúcido? No, eso es una proyección. Eso piensa que el mundo de los sueños, como os comentaba, es un mundo lleno de emociones. Si aquí yo me emociono por, yo qué sé, por X cosa, allí con menos la mitad de lo que me emociono aquí, allí me voy a emocionar el doble. Entonces, hay que tener cuidado. Normalmente el 80% de las personas que sueñan, sueñan proyecciones. Entonces, o son miedos, por ejemplo, o deseos que tenemos. Son cosas de nuestro ego, que parecen reales, sí, parecen reales. La cosa es que tú seas capaz de pararlo. Esa es la clave, el parar el sueño. Cuando tú seas capaz de pararlo o de cambiarlo, estás metido en un sueño lúcido. Vale. Y sobre lo de los niños, si el niño sufre, ¿qué se puede hacer? Si tiene... Si el niño sufre, en ese caso habría que
llevarlo con alguien que esté, algún especialista en sueños lúcidos para ver o hacer una consulta con alguien de ese tipo para que se pueda meter esa persona en el sueño del niño y pueda ver qué es lo que está viendo el niño, en qué mundo está metido. Porque a veces, si, como te comentaba, si está en el bajo astral es peligrosillo, porque ahí en esos mundos a veces, bueno, es como hacer pactos con el diablo. Te pueden ofrecer el oro y el moro y tú a cambio de algo, pues tú lo das. Y entonces ya tienes a un ente pegado a ti toda la vida. Un ente que, bueno, te puede producir, bueno, depresiones, te puede producir muchos problemas a lo largo de tu vida. Vale, muchas gracias. Vale. Pues nada, muy bien. Pues muchísimas gracias, Saude, por haber estado aquí con nosotros, por toda la información que nos has dado. A mí personalmente me ha parecido súper interesante. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y Saude va a seguir haciendo colaboraciones con nosotros. Como hemos dicho, el próximo viernes hay un tallercito cortito muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias. Saude, gracias. Gracias a todas. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos vosotros y que tengáis una buena noche y buenos sueños. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. 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 Muchas gracias. Adiós, Marta. Adiós, lindas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esto, ¿eh? Un abrazo.